Buenas, tenía pendiente hacer este vídeo en el que iba a hablar sobre esa época en la que perdí toda la afición a los videojuegos. Absolutamente. Perdí toda afición, los dejé de un lado, no sabía nada, no estaba al día con las novedades, no me interesaba nada de lo que fuera a salir, nada de lo que se hablara de ellos, pasé totalmente de los videojuegos. Para ello lo que voy a hacer es una pequeña retrospectiva desde que empecé mi vida como videojugador, un resumen así rapidito. Si queréis algún tema de estos pues lo puedo comentar en próximos vídeos de manera más explayada, pero bueno. Empecé en mi andadura como videojugador. Allá por el año 1995-96, ahora mismo no caigo exactamente cuál de los dos años fue, cuando a casa nos trajeron la Mega Drive 2. Era básicamente la Mega Drive, no era como decir PlayStation 1, PlayStation 2 o Xbox One, Xbox 360, no, vamos a ver, era básicamente eso, la misma consola, pero una versión slim, como se suele decir ahora, una versión más barata, con materiales más eso, y no tenía, por ejemplo, la opción de meter los auriculares y tal, que sí tenía la primera Mega Drive. El catálogo de juegos era el mismo, valían los mismos juegos. Con esa consola yo me divertí un montón. En casa teníamos un pack que venían 6 juegos y la verdad, muy divertidos porque te venía el Shinobi, te venía el Alien Storm, te venía el Columns, te venía el Strio Race, la creme de la creme. Eso era una pasada, mucho arcade, muchísimo arcade, era increíble. Mi juego estrella era el Sonic, sin lugar a dudas, el primer Sonic. Yo me divertía con ese juego, lo que no está en los escritos. Jugaba a los primeros niveles 1000 millones de veces sin aburrirme, me los sé de memoria. Ahora mismo me vendéis los ojos, me ponéis a jugar a los primeros niveles del Sonic y me los paso, es impresionante. Sé dónde está cada cosa, sé dónde está cada cajita, en fin, imaginaros los vicios que acabé yo echando en esa época. También tenía uno de mis juegos favoritos que era el Solo en Casa, que creo que soy el único fan de ese juego. El Solo en Casa me encantaba, las adaptaciones de cine, el Jurassic Park, Solo en Casa, me gustaban mucho. Y yo, lo dicho, aparte de sí, lo típico, el Aladdin y esos juegos, me gustaban muchísimo, pero el Solo en Casa especialmente me fascinaba. Era un juego que te lo pasaba siempre en 20 o 40 minutos, dependiendo del modo de dificultad que eligieras. El Toy Story también era una verdadera pasada. Todos esos juegos los disfruté durante muchísimo tiempo y luego llegó lo que fue ya el cambio de todo. Todo esto cambió. Yo en esa época, de hecho, en la época de la Mega Drive, lo que quería realmente era una Nintendo. Yo quería la Super Nintendo, siendo más concretos, porque yo la jugué en casa de un amigo una vez y eso era otro mundo. Ahí había muchos juegos de rol, sí sé que en la Mega Drive también lo había, pero ahí había otra cosa, eso era otro mundo, eso era como la consola para los mayores. Eso era ya otra cosa, ¿eh? Ahí yo veía unas cosas que digo, madre mía, los juegos estos, qué chulo están, y el mando es que me encantaba, no era un machacapulgares como era el mando de la Mega Drive, que yo me los dejé ahí, no sabéis cómo. Pero llegó la época de la PlayStation, bueno, ya estaba, cuando yo ya empecé a jugar a la Mega Drive ya estaba la PlayStation, lo que pasa es que eso a mí yo estaba, claro, era un niño pequeño, estaba totalmente desconectado de ese mundillo. Llegó la PlayStation a nuestra casa. Llegó ni más ni menos que con el Final Fantasy VII, mi juego favorito, para mí el mejor juego de la historia, digo para mí personalmente. Dentro de lo que es el catálogo de PlayStation quizá es el juego también más importante que se ha hecho nunca. Ahí cambió todo muchísimo. Yo cuando vi esos gráficos 3D, esos escenarios pre-renderizados que en verdad eran una foto reducida, lo que pasa que como los televisores de esa época eran muy pequeños, pues no se notaba, y ahí decías, madre mía, qué graficazos, era impresionante, te decías, oh, y si eso ya es como la vida real, es impresionante, qué realismo. Y lo he visto con el tiempo, es una mierda, pero bueno, hacían unos trucos en aquella época con los gráficos que eran increíbles. Eran increíbles cómo podían almacenar todo eso en un CD, que ahí no cabía nada, y era increíble, También tuve lo que era el Tekken 3, el Batman y Robin, que ya, no sé si lo comenté en el vídeo en el que hice repaso sobre mi juego de PlayStation 1, pero
Ese juego lo compré porque en la Mega Drive me encantaba también mucho la adaptación del Batman de 1989. Para mí era un pepinazo de juego, me divirtió muchísimo y digo, pues ahora me voy a comprar el Batman y Robin. Dios, qué castaña de juego y qué castaña de película. Pero bueno, todo el mundo cometemos errores. Ahí fue una época en la que sí, jugué a muchísimos videojuegos. Se hacía mucho esto de prestarse videojuegos unos a otros y tal, de mucho videoclub. Ahora pues me voy a alquilar ya que no podíamos comprarlo, eso era un lujo que cada X meses nos dieran un juego, pero aún así acabé completando un cataloguillo de juegos interesante. Lo que pasa que ya lo hice más con el tiempo. En la siguiente generación, cuando se rebajaron muchísimos juegos, aproveché para comprar un montón de juegos de la primera PlayStation. De hecho, siempre he llegado muy tarde a las generaciones. Ya estaba la primera PlayStation, yo estaba jugando la Mega Drive. Salió la segunda PlayStation y yo estaba en pleno digamos, vicio con la primera PlayStation, y así una detrás de otra. También en esa época, pues bueno, ya hacia el final salió lo que era la Nintendo 64, que para mí eso era un sueño, eso era impresionante. Yo quería jugar al Pokémon Stadium, al Zelda, todo eso para mí. Digo, otra consola de Nintendo que no pude tener, otra consola de Nintendo que se me escapaba, pero es que era carísima, eso era un lujo, y lo que valían los juegos, Dios, qué barbaridad, eso sí, las cajas de cartón eran una mierda, pero a mí me parecía chulísimo aquello. Me dolió mucho no poder jugar a la Nintendo 64, no poder disfrutar de esos juegos que a posteriori ya sí pude probarlos en otras plataformas. Luego sí pude probar lo que era la Dreamcast. Sí, la Dreamcast, la consola de Sega, no pude tenerla, la jugué en casa de un amigo y aquello era también otro mundo. Aquello era un adelanto. Yo no sé si por precio, porque por catálogo no sería, es uno de los grandísimos catálogos que hubo en aquella generación. No sé si por precio, no sé si por el marketing, no sé por qué aquella consola no funcionó, pero quien tenía una, madre mía lo que tenía, Yo fui a casa de un amigo, jugué al Soul Calibur, jugué a esos juegos y decía Dios, porque claro, yo en la PlayStation 1 tenía el Soul Blade, y jugar después al Soul Calibur decía, madre mía, esto es otro mundo, esto es otro nivel. Siguiente generación, salté a PlayStation 2 y bueno, ahí ya esa es la generación donde mayores vicios me he echado en mi santísima vida. Como ya entraba algo de dinero en mi bolsillo, pues yo iba mucho de videoclub a decir, pues me voy a alquilar todos los juegos que pueda. Era un fin de semana uno, otro fin de semana otro, otro fin de semana otro. El truco era que en vez de alquilarlo entre semana, porque tenías que devolverlo al día siguiente, lo alquilabas el sábado y lo devolvías el lunes. Tenías el domingo entero para ti, para disfrutar de ese juego. Aquello era impresionante. Eso era lo que hacía yo con la PlayStation 2, que a posteriori ya me compré un buen cataloguillo de juegos y te lo tenía ahí impresionante. Los Kingdom Hearts, seguir con los Final Fantasy X, que me encantaba ese videojuego. Un montón, los Devil May Cry, los God of War, que eso fue un descubrimiento impresionante. Esa generación fue un auténtico vicio. El Metal Gear 2, que yo decía, madre mía, esto es un techo gráfico. Después vi el Metal Gear 3 con el tema de las iluminaciones. ¡Buah! Al final de esa generación pude disfrutar de la primera GameCube, la pude conseguir a un precio razonable, con tarjeta de memoria incluida, el mandito, y ni más ni menos que con el primer Metal Gear. Esa versión que hicieron ya, no sé si remake, remaster, bueno, es más bien un remake, que era como con la jugabilidad del Metal Gear 2, pero con el 1. Perdía el doblaje, perdía la banda sonora, pero eso era un sueño. Tuve la GameCube para jugar a ese juego. Sí, algún otro jugué, pero tuve esa consola para jugar a ese juego. Imaginaros la época de vicio que tenía yo con las videoconsolas por entonces. Aquello fue el no va más. Para mí la Xbox no la toqué. Para mí fue una consola extrañísima, una consola que me pillaba muy lejos. Eso era una consola ya para informáticos, como se decía en su época. Pero aún así, la verdad que me arrepiento un poquito de no haberla disfrutado, porque es verdad que tenía un catálogo muy chulo, muy chulo. Lo he descubierto con el tiempo y me arrepiento de no haberle dado una oportunidad en esa época. En cambio, en la siguiente generación, que es donde para mí murieron los videojuegos y las videoconsolas prácticamente, la primera que tuve fue la Xbox 360. Fijaros qué cosas. Y no solo por precio, que salió primero antes que la PlayStation 3, y también tuvo
un mejor precio y no sé, le veía muy buen catálogo. Digo, esta consola tiene que ser un acierto. Y evidentemente era un consolón, pero ¿qué es lo que tenía? Que esa consola, nada más la trajimos a casa, tenía un pedazo de cargador, eso era más grande que yo, y eso se calentaba, madre mía, y se podía hacer un fuego, una hornilla, qué horror. Yo lo siento mucho, era una buena consola, pero es que lo que quemaba eso, me ponía yo el juego con el que la compramos, que era el Pro Evolution, también teníamos el Counter Strike, que era de la primera Xbox, y eso quemaba, eso ardía, de qué manera. Y normal que al final esas consolas se acabaran estropeando, las lucecitas rojas, todo eso que ya sabéis. Pues aquella consola nos duró meses. Nos duró meses antes de que se escacharrara del todo, porque era terrible, era de la primera tanda de consola de Xbox, que luego ya sí salió una que era bastante mejor, más corregida todo, pero teníamos una de esa primera tanda y la acabamos vendiendo. Optamos al final por la vieja confiable, otra consola de Sony, la PlayStation 3. Había grandísimos exclusivos, los Uncharted, el God of War 3, grandísimos juegos, todos estupendos. ¿Sabéis a lo que jugaba yo? Al Pro Evolution. Aparte de eso, había una serie de juegos a los que también jugaba mucho. Fue por los cuales me di cuenta de que tenía que abandonar ya las videoconsolas. Eran estos juegos. Tengo más. Tengo lo que son los Infamous y juegos así, que lo dicho, están muy bien. Metal Gear 4, geniales. Pero esto era a lo que más jugaba después del Pro Evolution. Final Fantasy X y X-2 remasterizado. Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1 remasterizados. God of War 1 y 2 remasterizados. Devil May Cry 1, 2 y 3 remasterizados. Metal Gear 2, 3 y Peace Walker de la PSP remasterizados. Todos juegos de PlayStation 2 salvo el Peace Walker. Estaba jugando a juegos de la generación que realmente a mí me había divertido. La generación que realmente a mí me había levantado pasión real por los videojuegos. La PlayStation 2, para ser más exacto. Y ahí es cuando uno tiene que decir ya, en el ámbito de los videojuegos, en el ámbito de la música, en el ámbito de lo que sea, estoy aburrido de lo que hay ahora. No me gusta lo que hay ahora. No, yo tengo sí la nostalgia de los clásicos porque ya me los he pasado, me divertí un montón, tenía esa nostalgia, pero cuando yo veía que solo jugaba eso y que cada año lo que esperaba siempre era el nuevo Pro Evolution para echar horas y horas y horas de entretenimiento jugando al fútbol y tal, ahí es cuando uno ya dice, se acabó, se acabó. Tuve la Wii también, ahí ya también rompiendo un poco eso que tuve con Nintendo, que no tenía sus consolas, y me pasó lo mismo. Acababa jugando a juegos muy random. Al final eran juegos que era para echar ratillos. Tuve el Red Steel 2 de Ubisoft, tuve por supuesto el Wii Sports y eso, pero al final es que no jugaba. Tenía algunos así también, pero es que no los tocaba. No los tocaba. En PlayStation 2 cualquier juego que salía lo alquilaba y lo jugaba. Lo realquilaba y lo requete jugaba. Y cuando podía me lo compraba. En PlayStation 3 a mí es que me daba una pereza comprarme cualquier juego. Tenía que gustarme un montonazo el juego para que yo pudiera comprármelo. Estos juegos iba ya a tiro fijo, eran los que ya conocía de PlayStation 2. Sabía que me iba a divertir un montón y tenía el tema de los trofeos y eso. Y ahí dije, se acabó. Salió la PlayStation 4 y dije, nah. Salió la Xbox y nah. Pasé olímpicamente, ya no tenía pasión ninguna por los videojuegos. Aparte las consolas, ya cuando vi que eran esa especie de ordenadores extraños, con un rendimiento más que discutible, en fin, yo no le veía la gracia cuando todo se empezó a enfocar demasiado al juego online. Al final lo dejé pasar, me metí más en el mundillo del cine, a disfrutar un poco más del coleccionismo de cine, hasta que el año pasado, bueno, hace ya 2 años, que ya estamos en 2020, me hice con la PlayStation 4. Y lo hice porque me salió un trabajo bastante agradecido, con un contrato decente por una santa vez, y bueno, ya pude permitirme más lujos y... Como llegaba muchas veces del trabajo muerto de cansancio, llegaba hecho polvo, llegó un momento en el que dije,
me voy a comprar una consola nueva, a ver qué tal, a ver cómo van las cosas, me voy a poner un poquito al día, me empecé a empapar de vídeos en YouTube, a seguir a unos cuantos y tal, unos cuantos canales y eso, a ver un poco los catálogos, lo que eran imprescindibles, aposté por los viejos confiables. Aquí me lo compré con el Dragon Ball Fighter Z, un juego que me duró el día que compré la consola, lo vendí ese mismo día para hacerme con otro juego, más que nada porque me salía la consola al mismo precio y dije, bueno, voy a tirar por aquí, lo vendo y me compro pues la Ancient Trilogy, el Crash Bandicoot, el Uncharted 4 y se me olvidó cuál era el otro. Me compré 3 juegos de salida y la verdad que empecé a ver esos juegos y dije, oye, esto tiene otra pinta, la consola me seguía pareciendo la misma castaña, lo que están haciendo con las consolas de hoy en día, la misma puñetera castaña, pero me divertía. Veía que había juegos que valían mucho la pena y no ya siquiera de las sagas que a mí me gustaban, las de toda la vida, los Uncharted, el nuevo God of War y tal. Había una serie de juegos nuevos que decía, oye, pues esto vale la pena. Juego de rol tipo como el Ni no Kuni 2, alguno así. Y digo, leches, es que esto vale muchísimo la pena, esto ya es otra cosa. Y empecé a descubrir juegos y juegos, a empaparme así de los que ya no son tan habituales y eso. No solo los exclusivos de PlayStation 4, sino también los que compartían así con Xbox y tal, que bueno, de hecho me hice con PlayStation 4 solamente por un par de exclusivos. Yo tenía mis serias dudas sobre comprarme una Xbox porque por lo visto rinde muchísimo mejor que la PlayStation 4. Y bueno, como consola no me convenció, pero el catálogo sí. Y me empecé a divertir muchísimo con los videojuegos y a final del año pasado me compré la Nintendo Switch, que es otra consola que tiene un catalogazo impresionante, otra consola que sí me recuerda a los grandes tiempos de las videoconsolas, antes de la época de la PlayStation 3, de la Xbox 360. Incluso ahí andaba la Nintendo Wii, que sí era también la única, fíjate, Nintendo siempre innovando, siempre intentando hacer algo diferente y siempre manteniendo un poco la esencia de las consolas, hacer algo diferente a lo que es tener un ordenador, y eso me gusta mucho de la Nintendo Switch. Estoy disfrutando un montón del Octopath Traveler, del Super Smash Bros, un poco ya quitándome las pinitas despacito con lo que es Nintendo, y en fin. La verdad que me convence la generación de videojuegos actual, me parece quizá la mejor. Para eso, insisto, debería de hacer otro vídeo mirando cuáles han sido las mejores generaciones. Yo quizá con la era de la PlayStation primera, la Sega Saturn y esta, pues yo creo que pueden haber sido las mejores, no sé. También tendría que mirar un poco más a fondo lo que fue la era de la PlayStation 2, de la Xbox, que por ahí debe de estar. Está siendo una generación muy buena. Muy buena. Este mismo año ya tendremos la PlayStation 5, la Xbox. Yo no me las pienso comprar de salida. Comprarse una consola de Sony o de Microsoft de salida es decir, quiero que esta consola muera, porque yo no sé qué es lo que pasa, que las consolas primeras siempre tienen que salir hechas una castaña. Pero bueno, voy a disfrutar muchísimo de estas consolas, las voy a utilizar muchísimo tiempo. Yo no sé ya si con el tiempo quizá una Xbox también. La verdad que la estoy disfrutando un montón. Y bueno, os invito a que participéis en esto, a que me digáis cómo ha sido vuestra experiencia con las videoconsolas. ¿Habéis estado en este mundillo? ¿Cuál ha sido para vosotros vuestra videoconsola favorita, vuestro juego favorito? Mi juego favorito, ya lo sabéis, el Final Fantasy VII. En un par de meses ya el Final Fantasy VII Remake, eso va a ser la hostia. Eso para mí va a ser un choque de nostalgia impresionante, va a ser volver a esa gran época. Que hoy en día, insisto, hay una generación de juegos que vale muchísimo la pena, por la cual reengancharse a las videoconsolas. Hay una variedad tremendísima. Compres la consola que compres, vas a salir ganando seguro. Y en fin, os lo dejo a debate, os lo dejo que lo comentéis en la caja de comentarios y que disfrutéis mucho de los videojuegos. Feliz 2020 y un saludo.